están autoridades del Ministerio de Economía y está hablando a esta hora justamente el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Valcórba. Nos llevará unos meses como para principios del año que viene poder ya estar evaluando los resultados alcanzados, evaluar si es necesario introducir algún ajuste y extender en caso, digamos, de que el resultado haya sido positivo a la frontera con Argentina. Aprovecho para consultarle por otro tema. Usted asistió al lanzamiento del proyecto para gravar al 1% más rico de la población del PIT-CNT. ¿Qué impresión se llevó de esa instancia? ¿Qué posicionamiento tiene al respecto? Sí, como señalamos a la salida del evento, nos parecía importante concurrir al evento organizado por el PIT-CNT, escuchar de primera mano la propuesta, el informe, y del punto de vista del Poder Ejecutivo, del equipo económico, hemos sido claros, el presidente Orsi lo ha reafirmado, que nuestra estrategia fiscal optó por recorrer otro camino que requiere de aumento de ingresos, porque la situación fiscal con la que asumió esta administración requiere ser mejorada y por lo tanto hay todo un plan fiscal de consolidación que tiene un componente importante en la mejora de los ingresos, pero el camino que optó el gobierno para recorrer, que es el que está en la ley de presupuesto y que está en proceso de aprobación, en estos días va a quedar aprobado en la Cámara de Senadores, es la estrategia fiscal que el gobierno viene impulsando, que incluye gravar a muchos de los sectores que estarían alcanzados por esta propuesta del PIT-CNT, pero a través de otros mecanismos que para nosotros son más adecuados, básicamente extendiendo el impuesto a la renta, el IRPF para las ganancias que se obtengan por inversiones financieras en el exterior, porque hoy están alcanzados solo en algunos casos y otros no. A través de esos mecanismos, que son los que en el mundo en general se utilizan, es la forma que nosotros entendemos que podemos mejorar la situación fiscal, avanzando también en un mejor diseño de nuestro sistema tributario. El país no puede seguir discutiendo todo el tiempo sobre impuestos. Para nosotros la discusión termina en esta etapa con la aprobación del presupuesto y nos tenemos que abocar a trabajar en atender cuáles son los problemas que son centrales para la población, las prioridades definidas en el presupuesto que tienen que ver con atender la problemática de la seguridad, mejorar la matriz de protección social con foco en la infancia para atender la problemática que todo el mundo reconoce que tenemos en materia de pobreza infantil y, por otro lado, seguir reforzando el crecimiento económico porque si no logramos que la economía vuelva a crecer a tasas más elevadas de lo que lo ha hecho en los últimos 10 años, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, poder mejorar la situación fiscal y al mismo tiempo poder implementar y avanzar en las políticas públicas necesarias para atender la problemática de la población. ¿En esa instancia se va a recibir a la Central de Trabajadores? Nosotros el diálogo con la Central de Trabajadores es permanente, por este tema y por todos, y por lo tanto el diálogo sigue abierto. Lo que nosotros entendemos que como gobierno nos tenemos que ocupar de pensar e implementar las políticas públicas necesarias para atender esta situación. Pero diálogo va a seguir existiendo y el debate a nivel de la sociedad es bienvenido. Yo creo que es bueno que se discutan temas de impuestos. Lo que pasa es que en la lógica de gobierno nosotros tenemos que estar pensando en las acciones que hay que implementar, cerrar una etapa que nos ocupó todos estos meses de discusión respecto a los cambios tributarios que están incluidos en el presupuesto, que son cambios muy importantes, que avanzan en la dirección que está prevista en el programa del Frente Amplio y que por lo tanto ahora tenemos que cerrar esa etapa y empezar a generar las políticas públicas necesarias para atender la problemática de la población. De pobreza, hablando, Valcórba, hoy por hoy los sectores más desprotegidos de la economía, con esto de la bancarización que ustedes comenzaron hace más de 10 años, uno le quiere dar propina a un cuidacoche y no tiene monedas, no anda con nada de cambio en la calle. ¿No hay una forma de establecer para que todo ese sector de la población tan vulnerable tenga alguna forma de que uno, si le quiere dar una propina, cómo retribuir a esa gente que no tiene ningún medio electrónico? Se está trabajando en alguna alternativa operativa tecnológica, pero eso del sector privado. Tenemos experiencias en Brasil que han avanzado mucho en esa dirección. Creo que hay mucho camino por recorrer que va a facilitar Valcórba, en general, con votos además del Partido Nacional, del Partido Colorado. La verdad que es una muy buena noticia para el país. El presupuesto fue aprobado por una amplísima mayoría en general en el Senado. Eso es una señal de madurez del sistema político que creo que es una muy buena señal y que es algo muy valorado en el exterior cuando nos ven
y en particular en contraste con situaciones y realidades que existen en otros países. Por lo tanto, fue una muy buena noticia, una muy buena discusión también. Nosotros cada vez que hemos venido a la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda del Senado y también de Diputados, hemos tenido una discusión muy respetuosa y creo que demuestra también la madurez de nuestro sistema político. Valcórba, justamente con este tema, ayer senadores, por ejemplo, como Botana y Bordaberry, cuestionaban el tema de este planteo del régimen de crecimiento porque decían, insisten en que Uruguay no es un país atractivo para invertir porque en materia de competitividad sigue siendo caro y que no está claro cuál es la estrategia allí. ¿Cómo responde a estas críticas que han hecho? Bueno, la estrategia ha sido, digamos, claramente presentada por el equipo económico. Tiene múltiples áreas en las cuales se viene trabajando. La primera tiene que ver con un elemento que es esencial, que es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria para que el crecimiento económico pueda avanzar, que tiene que ver con la estabilidad económica. Compartíamos en vivo y en directo la palabra del ministro interino de Economía, Martín Valcórba. En instantes volvemos al Parlamento Nacional. Nos convoca nuevamente desde el Parlamento Nacional. Allí está apostado Martín Ribeiro. Buen mediodía, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rosario? Es así, intensa actividad en lo que es el orden parlamentario el día de hoy. Esta mañana, por más de 2 horas, estuvo sesionando lo que es la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Recibió al equipo económico liderado por el ministro interino Martín Valcórba. Como ustedes lo veían y lo escuchaban, el ministro O'Donnell se encuentra de visita en España. En ese marco, el ministro llegó aquí para plantear lo que será la implementación de la ley de medidas en lo que tiene que ver medidas económicas para la frontera, que va a estar comenzando a aplicarse el próximo lunes 1 de diciembre. Es importante destacar que se va a comenzar a aplicar en los departamentos fronterizos con Brasil y no con Argentina. Por allí vienen los cuestionamientos de la oposición, que señalaron que desde el gobierno explicaron ante esta comisión que al emplearse justamente esta ley por los departamentos de frontera con Brasil, van a esperar cómo maduran ese tipo de medidas para ver si después se pueden replicar justamente con la frontera con el vecino país. Ahí estamos hablando con Argentina. En ese caso, quien hizo uso de la palabra desde la oposición fue el diputado Fermín Fariña, quien justamente cuestionó este planteo del Poder Ejecutivo. Lamentablemente no compartimos los argumentos del señor ministro interino Valcórba en cuanto a dejar fuera, en este caso, a la frontera con Argentina. Plantea cuestiones que están vinculadas a diferencia cambiaria, que en realidad para nuestra forma de ver eso no se da en la realidad. Quien vaya al litoral va a identificar situaciones que necesitamos atender vinculadas a la dinamización de la plaza local y cuestiones también de implementación que se van a analizar primero con Brasil para luego ver si este decreto, como está establecido hoy, por su forma de coordinación, ya habilita hacerlo con Argentina. Por lo tanto, ahí también le manifestamos que sería, en este caso, una pérdida de tiempo, en realidad, porque estaríamos dilatando algo que hoy es necesario sobre la base de aspectos que están vinculados solamente a aspectos programáticos de implementación de un decreto que entendemos al momento que nace justamente con un criterio discriminatorio, dejando fuera con Argentina. Justamente el cuestionamiento de la oposición es que en este mes de diciembre, en donde se incrementa el volumen de ventas, no va a haber medidas económicas para los departamentos con frontera con Argentina, y eso va a hacer que los uruguayos, muchos de ellos, crucen hacia Argentina a hacer las compras tradicionales del mes de diciembre. Un subsecretario, un ministro interino de Economía, que también destacó que fue aprobado en general anoche lo que es el proyecto de ley del presupuesto quinquenal, con los votos del Frente Amplio, el Partido Nacional y también el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. También, como lo veían más temprano, Valcórba señaló que no está en proceso de análisis por parte del Ejecutivo lo que es la propuesta del 1% de impuesto para los más ricos de este país que impulsa el PIT-CNT. Es un tema saldado para el Ejecutivo, dicen que tiene la línea abierta con la Central de Trabajadores, pero este tema no está sobre la mesa. También un paréntesis ya sobre el final es que desde la hora 14 va a estar llegando aquí la cúpula del Ministerio del Interior, encabezada por el ministro Carlos Negro, esto a la Comisión de Seguridad convocado por la oposición,
comisión, esto en el marco de lo que fue el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Ya estuvo aquí la propia Mónica Ferrero semanas atrás y también estuvo el prosecretario de la Presidencia. Estamos hablando de Jorge Díaz. Hoy es el turno del Ministerio del Interior, pero va a estar, como ya he sabido, varias horas en esta comisión, así que vamos a estar ampliando sobre esto en la próxima edición de BTV Noticias. Bien, Martín, muchas gracias por la completa información desde el Parlamento.